Shalom a todos. Vamos a hablar hoy de la magia y lo sobrenatural en el contexto del judaísmo y la astrología. Esto presenta una fascinante intersección de creencias y prácticas. A lo largo de la historia, el judaísmo ha mostrado una relación compleja y a menudo contradictoria con la astrología, que es una práctica que busca entender cómo los cuerpos celestes influyen en el destino humano. Por una parte, la idea de que las estrellas y planetas tienen un impacto directo en la vida humana y en los eventos mundiales parece contravenir una creencia central en el judaísmo, el libre albedrío. La doctrina judía, fundamentada en las enseñanzas de la Torá, subraya la capacidad del individuo para tomar decisiones libres y autónomas, independientemente de influencias externas. Además, la Torá prohíbe explícitamente los intentos de predecir el futuro, lo que podría incluir algunas formas de astrología. Sin embargo, a pesar de estas aparentes contradicciones, muchos rabinos y pensadores judíos a lo largo de los siglos han abrazado la astrología. En el Talmud, uno de los textos centrales del judaísmo, se encuentran múltiples referencias a la astrología, lo que indica que esta práctica ha sido considerada y debatida dentro del contexto religioso judío. Además, varias figuras rabínicas importantes que han contribuido de manera significativa a la interpretación y comprensión del judaísmo han escrito obras sobre la astrología. Estos escritos sugieren que la influencia de los cuerpos celestes han sido un tema de interés y estudio dentro de la tradición judía. A lo largo de los siglos, los pensadores judíos han intentado encontrar un equilibrio entre estas dos posturas, la creencia en el libre albedrío y la influencia de los astros. Algunos han intentado reconciliar la astrología con la doctrina judía, buscando interpretaciones que permitan la coexistencia de ambas creencias. Por otro lado, otros han rechazado la astrología por completo, viéndola como incompatible con los principios centrales del judaísmo. Este debate refleja la rica y diversa naturaleza del pensamiento judío, que no se limita a una sola interpretación o perspectiva. La convivencia de diferentes puntos de vista sobre la astrología dentro del judaísmo ilustra cómo esta tradición religiosa y cultural ha abordado y continúa abordando las complejas cuestiones de fe, destino y la influencia del cosmos en la vida humana. El tema de la astrología en el Tanaj es sutil y sujeto a diversas Aunque el Tanaj no menciona explícitamente la astrología como la conocemos hoy, hay pasajes que han sido interpretados como referencias indirectas a prácticas astrológicas. Un ejemplo notable es el relato de la creación de los cuerpos celestes en el libro de Génesis. En Génesis 1:14 se menciona que los cuerpos celestes fueron creados para servir como signos, además de su función en la delimitación de días y años. Algunos comentaristas e intérpretes de la Biblia han visto en este lenguaje una posible indicación de un rol astrológico para las estrellas y planetas, sugiriendo que podrían servir para hacer predicciones o marcar eventos significativos. Por otro lado, la Torá, el texto central de la ley judía,
prohíbe explícitamente la adivinación y la práctica de interpretar presagios. Estas prohibiciones han sido a menudo invocadas como argumentos contra la compatibilidad de la astrología con las enseñanzas judías. La Torá menciona específicamente la prohibición de lo toneinu, que se ha interpretado como una referencia a evitar declarar que ciertos días son más propicios que otros para realizar determinadas actividades. Esta interpretación se basa en la idea de que tal práctica podría derivarse de cálculos astrológicos, lo que estaría en conflicto con las enseñanzas de que cada día es igual bajo la ley divina. Maimónides, uno de los filósofos y eruditos judíos más influyentes, a quien evidentemente yo sigo totalmente, afirmó claramente que la adivinación es un tipo de astrología y que por lo tanto incompatible con los principios de la Torá. Su visión refleja una interpretación estricta de las escrituras judías, argumentando que cualquier forma de predicción o declaración sobre la influencia de los cuerpos celestes en los asuntos humanos contradicen las enseñanzas de la Torá. Maimónides enfatizó que las decisiones y eventos en la vida humana deben verse como el resultado de la voluntad divina y el libre albedrío, más que como el producto de configuraciones astrales o cálculos astrológicos. Esta perspectiva de Maimónides y la prohibición bíblica de la adivinación han tenido una influencia considerable en la forma en que el judaísmo ha abordado la cuestión de la astrología a lo largo de los siglos. Mientras algunos comentaristas y pensadores judíos han explorado la idea de una influencia celestial en los asuntos humanos, la corriente principal del judaísmo ha tendido a rechazar la astrología como incompatible con sus principios fundamentales, que es la corriente que yo personalmente sigo, que es la corriente del judaísmo lituano o rabínico. En resumen, la relación entre la astrología y la Biblia hebrea es compleja y matizada. Mientras que algunos pasajes han sido interpretados como referencias indirectas a prácticas astrológicas, las enseñanzas centrales de la Torá y la influencia de figuras como Maimónides ha guiado al judaísmo hacia una postura generalmente escéptica o incluso contraria a la astrología. La relación entre la astrología y el Talmud es un reflejo de la compleja interacción entre la creencia y prácticas judías y la cultura circundante en la antigüedad. Los rabinos del período talmúdico vivieron en un contexto en el que la astrología era una parte integral de la comprensión del mundo. Y esto se refleja en las numerosas referencias a prácticas astrológicas a lo largo del Talmud. Uno de los ejemplos más famosos de esta influencia astrológica es el pensamiento judío que se encuentra en Bereshit Rabá 10, en el tratado. Bereshit Rabá 10, un texto del periodo talmúdico. En él, el rabino Shimón sugiere que cada bizna de hierba tiene una constelación en el firmamento que la incita a crecer. Esta idea refleja una visión del mundo en la que los cuerpos celestes tienen un papel activo en el funcionamiento de la naturaleza. En el Talmud, también en el tratado Meot Katan 28a, se discute la influencia del Mazal. Mazal que significa constelación. En aspectos como la esperanza de vida, los hijos y el sustento. Rabá, un erudito talmúdico, afirma que estos aspectos de la vida no dependen del mérito individual, sino del mazal.
indicando una aceptación de la influencia astrológica en la vida cotidiana. Yo voy a explicar algo. Mazal no solo significa eh, signo astrológico, sino que también significa suerte. Atención a este dato. El tratamiento más detallado de la astrología en el Talmud se encuentra en el Tratado de Shabbat 156a. Este pasaje incluye una serie de enseñanzas sobre las características de las personas nacidas bajo la influencia de ciertos planetas o en días específicos de la semana. Por ejemplo, se sugiere que aquellos nacidos bajo la influencia del Sol tienen una disposición radiante, mientras que los nacidos bajo la influencia de Venus tienden a ser promiscuos. Estas ideas reflejan una visión astrológica detallada y sistematizada de la personalidad y el destino humano. Interesantemente, el Talmud no registra una oposición directa a estas ideas por parte de los rabinos. En cambio, se debate si estos principios astrológicos se aplican tanto a los judíos como a los no judíos. La discusión culmina en la afirmación de que Am Ein Mazal le Israel, lo que significa que no hay constelación para el pueblo judío. Esto puede interpretarse como un intento de los rabinos de reconciliar la creencia en la astrología con la doctrina judía del libre albedrío y la relación especial entre Dios y el pueblo judío. Repito, termina, la conclusión es que Ein Mazal le Israel. ¿Se acuerdan que dije cuál es el significado de la palabra Mazal? Signo y suerte. O sea que esto se puede interpretar como que no hay signo para el pueblo de Israel o no hay suerte para el pueblo de Israel. El consenso rabínico sugiere que aunque la astrología puede tener validez como ciencia, su influencia puede ser mitigada por los judíos a través del cumplimiento de las mitzvot, de los mandamientos. Esto refleja una visión en la que, si bien la astrología puede ofrecer ciertas verdades sobre el mundo, la práctica religiosa judía y el cumplimiento de las leyes divinas proporcionan un camino para trascender o modificar estas influencias celestiales. Hay otros pensamientos que veremos más adelante. Se puede resumir esta dinámica como un mensaje dual. Por un lado, reconoce la validez de la astrología, pero por otro lado, afirma que la astrología es irrelevante para la dinámica religiosa judía. Esta perspectiva refleja la complejidad del pensamiento rabínico talmúdico, que busca equilibrar la influencia de las culturas circundantes con las enseñanzas y prácticas centrales del judaísmo. Durante la Edad Media, el enfoque judío hacia la astrología experimentó un cambio significativo, en gran parte debido a la influencia de figuras rabínicas de renombre como Moisés ben Maimónides, el Rambam. Maimónides, conocido por su racionalismo y su profundo conocimiento de la filosofía y la ciencia, mantuvo una postura firmemente opuesta a la astrología. Maimónides consideraba la astrología como una creencia en que el destino de una persona es inalterable, lo cual contradice directamente los principios de la tradición judía. Totalmente de acuerdo. Para él, la astrología negaba la libre elección moral, un pilar central de la ética y la espiritualidad judía. Según Maimónides, aceptar la astrología significa rechazar la noción de que los seres humanos son agentes libres
capaces de tomar decisiones éticas y morales, independientemente de influencias externas. Incluso llegó a atribuir la destrucción del antiguo templo de Jerusalén al castigo divino por la preocupación de los judíos de esa época por la astrología, lo que demuestra la gravedad con la que consideraba esta práctica. En su carta de 1194 sobre astrología, Maimónides criticó abiertamente la astrología como una superstición irracional y carente de fundamento científico. Totalmente de acuerdo. Subrayó la falta de evidencia empírica que respalda las afirmaciones astrológicas y desacreditó sus teorías esenciales como ilógicas. La oposición a la astrología no se limitó a Maimónides solamente. Aproximadamente 4 siglos más tarde, el Shulchan Aruch de Yosef Karo, que es en definitiva el código legal judío, también expresó una prohibición contra la consulta a astrólogos. Yosef Karo en el siglo XVI refleja la continuidad de una postura escéptica hacia la astrología dentro del judaísmo. El Shulchan Aruch, al igual que las enseñanzas de Maimónides, enfatizaba la importancia de adherirse a las prácticas y creencias judías tradicionales, evitando las influencias de prácticas consideradas supersticiosas o incompatibles con los principios judíos. Estas prohibiciones reflejan una tendencia más amplia dentro del judaísmo medieval y posterior rechazo de la astrología y otras formas de adivinación como contrarias a los valores y enseñanzas del judaísmo, como por ejemplo plantea el movimiento jasídico o la cábala, totalmente contrarios a los valores y enseñanzas del judaísmo. En resumen, durante la época medieval, importantes autoridades rabínicas como Maimónides y textos como el Shulchan Aruch de Yosef Karo jugaron un papel crucial en moldear la visión judía sobre la astrología. Estos enfoques, caracterizados por un rechazo a la astrología y un énfasis en el libre albedrío y la responsabilidad moral, han tenido un impacto duradero en la forma en que el judaísmo contemporáneo percibe y se relaciona con las prácticas astrológicas. Evidentemente, los que me siguen saben que mi tendencia es racionalista y va siempre de acuerdo con Maimónides. Sin embargo, en el período medieval, aunque Maimónides rechazó la astrología, hubo otros rabinos y pensadores judíos que mostraron un enfoque más inclusivo hacia la astrología. Uno de los más notables fue Abraham ibn Ezra, un rabino español del siglo XII, conocido por sus famosos comentarios sobre la Torá. Sin embargo, menos conocido es su trabajo en astrología, que constituyó un elemento esencial en su enfoque global del judaísmo. Ibn Ezra no solo integró la astrología en sus estudios, sino que según Ronald Keiner, lo llevó al corazón del judaísmo de una manera sin precedente. Sus obras sobre astrología fueron influyentes y populares, especialmente entre los intelectuales judíos del sur de Francia en el siglo XIV, incluyendo a Levi Ben Gershon, también conocido como el Ralbach, un destacado filósofo y astrónomo francés del siglo XIV. A pesar de interés en la astrología, Ibn Ezra alineó sus ideas con la visión talmúdica
de que los judíos no están sujetos a las fuerzas astrológicas, siempre y cuando sigan la voluntad de Dios y observen la Torá. En su obra Yesod Morá, Besot Torah, Ibn Ezra expresó que aunque la astrología tiene su sabiduría y puede influir en el destino, el pueblo judío se libera del dominio de las constelaciones mediante su fidelidad a Dios y el cumplimiento de sus mandamientos. Otro pensador judío significativo del mismo período fue Yehuda Halevi, un médico y filósofo español del siglo XII, conocido por su obra El Kusari. Halevi reconoció que los cuerpos celestes pueden influir en los asuntos humanos, pero era escéptico respecto a la capacidad humana de comprender y predecir esos detalles. Sostenía con que las esferas celestes ejercen cierta influencia sobre la Tierra, los detalles específicos de esa influencia son inaccesibles para el conocimiento humano. En su visión, los astrólogos que afirmaban conocer esos detalles estaban equivocados, ya que tales conocimientos estaban más allá del alcance de los mortales. En resumen, la perspectiva medieval judía hacia la astrología fue diversa y matizada, mientras que Maimónides, con su enfoque racionalista, rechazaba la astrología como una superstición sin sentido. Otros pensadores, como Abraham Ibn Ezra y Yehuda Levi, le dieron crédito a la astrología, aunque con ciertas reservas y limitaciones. Estas diferencias reflejan la rica diversidad de pensamientos en la tradición judía, donde la interpretación y la integración de prácticas y creencias externas varían considerablemente entre distintos eruditos y épocas. Otra de las posiciones que evidentemente yo no adhiero para nada, estoy en la otra punta, en el concepto del misticismo judío, especialmente durante la época medieval. Ahí la astrología encontró un terreno fértil y una profunda resonancia. Los místicos judíos o cabalistas estaban inmersos en la exploración de la estructura subyacente del universo y en la comprensión de cómo la energía divina se transmite del reino celestial al mundo físico. En este marco, la astrología no era solo una ciencia de predicción, sino un medio para comprender y canalizar la energía divina, totalmente contrario a las leyes de la Torá. Los cabalistas entendían que la transferencia de energía divina al mundo material se realizaba principalmente a través de las sefirot, las 10 emanaciones divinas en la Kabbalah. Estas emanaciones eran vistas como canales a través de las cuales fluía la energía divina, y la astrología se consideraba un método adicional para entender y posiblemente influir en este flujo de energía. Sigo considerando que esto no es judaísmo. La relación entre la astrología y la Kabbalah se reflejaba en la idea de que todo en el mundo físico tiene un reflejo o una contraparte en los reinos superiores. Algunos cabalistas, por lo tanto, crearon mapas detallados que establecían correspondencias entre las sefirot y los signos del zodíaco, buscando una mayor comprensión de cómo los aspectos celestiales influían en el mundo material. Moshe Luzzatto, prominente cabalista del siglo XVIII, exploró en su obra Derech Hashem cómo la energía divina fluye a través de las estrellas y cómo éstas afectan al mundo físico. Luzzatto vio las estrellas y sus diversas configuraciones como parte integral de la mecánica divina para la transmisión de energía y existencia. Por otro lado, el cabalista italiano del siglo XV, Johannan Alemano,
Destaca la superioridad del sistema cabalístico sobre la astrología convencional, como algo así como una superastrología. Alemán argumentó que mientras la astrología estudia el movimiento y la influencia de las estrellas, el cabalista comprende el futuro y los eventos mundanos en relación con el flujo y la influencia de la Sefirot en este enfoque. La Kabbalah proporciona una comprensión más profunda y espiritualmente integrada de los eventos que el enfoque astrológico tiene más tradicional. Esta visión fue reforzada por Moshe Idel, un historiador contemporáneo del misticismo judío, quien sugirió que la habilidad de los cabalistas para entender y trabajar con las fuerzas celestiales y las emanaciones divinas efectivamente los convierte, como dije antes, en superastrólogos, los supervisionarios, los superveedores del futuro. Según esta perspectiva, mientras los astrólogos convencionales se enfocan en los patrones y movimientos celestiales, la Kabbalah ofrece un camino más directo y profundo para interactuar con estas energías y un nivel espiritual. En resumen, en el misticismo judío, especialmente en la tradición cabalística, la astrología se integró y se elevó a un nivel más espiritual y holístico. En lugar de ser vista simplemente como una herramienta para la predicción, la astrología se convirtió en parte de una comprensión más amplia y profunda de cómo el cosmos y lo divino interactúan e influyen en el mundo material. Los cabalistas vieron en la astrología una vía para comprender y participar en el flujo de energía divina, manteniendo al mismo tiempo la creencia en la superioridad y la singularidad de la perspectiva cabalística. Claro, muchos se deben preguntar, si yo no creo en esto, ¿cómo es que hago un estudio tan detallado sobre la perspectiva mística y la astrología? Simplemente porque existe. Y como existe, lo muestro. Esto forma parte eh, de pensadores judíos, de pensamientos judíos que respeto, pero que no adhiero para nada, para nada. Vuelvo a repetir, adhiero totalmente a la idea de Maimónides. Estoy totalmente alejado de una idea racional, una idea racionalista, no solo en esto, sino que en absolutamente todo. En la vida judía contemporánea, la influencia de la astrología es limitada, reflejando una tendencia hacia una interpretación más racionalista y secular de las tradiciones y prácticas judías. La expresión Mazel Tov, ampliamente utilizada en la cultura judía como una felicitación, es un ejemplo interesante de cómo ciertos elementos con raíces astrológicos han sido asimilados en la práctica judía cotidiana, pero han perdido gran parte de su significado original, aunque más alto. Originalmente implicaba una referencia a las constelaciones o a la suerte bajo la que la persona nace. Hoy en día la mayoría de los judíos lo usan simplemente como una expresión de buenos deseos, sin una conciencia clara de su connotación astrológica. Sin embargo, dentro de algunos círculos, especialmente aquellos inclinados hacia el misticismo judío, todavía hay un interés en la astrología y en la elaboración de cartas astrológicas. Este interés a menudo se enmarca en un contexto más espiritual y simbólico en lugar de uno estrictamente predictivo.
Esto vende bien a toda la gente de muy necesitada y muchos hacen grandes negocios, grandísimos negocios con esto. Han salido cientos de escuelas distintas tratando de sacar beneficio económico de todo lo que es espiritual y simbólico. Se ha inventado muchísimo sobre todo esto, sobre todo porque muchísima gente, judíos y no judíos, tienen una necesidad de buscar estos kitzur derech, estos, estos caminos para tratar de entender qué es lo que en teoría le va mal, sin darse cuenta de que no le va mal, le va bien, le va bien. Eh, Cumpla con las mitzvot, le va a ir mejor, por más que no lo sepa. Quien decide qué es malo y qué es bueno no es uno. No tenemos la capacidad para, decidir, para poder decidir. Uno puede decir esto me gusta más, esto me gusta menos, esto me hace más feliz, esto me hace menos feliz hoy, en este momento, ahora. Pero, ¿qué es bueno y qué es malo? No tenemos esa capacidad. Por más que algunos digan que tienen la capacidad para predecir qué es malo y qué es bueno, y qué es malo y qué es bueno en un futuro, y qué hay que hacer para que esto malo o bueno se pueda cumplir, para influir sobre los astros. Algunos pensadores judíos contemporáneos han explorado maneras de reconciliar la evidencia histórica de una creencia en la astrología con el judaísmo antiguo eh, y con la tendencia más racionalista de la práctica judía actual. Siguiendo la línea de pensamientos de los rabinos del Talmud, sugieren que aunque las estrellas y los cuerpos celestes puedan influir o inclinar ciertos aspectos de la vida, los seres humanos retienen la libertad de actuar de acuerdo con esas inclinaciones o resistirse a ellas. Esta perspectiva contemporánea refleja un enfoque equilibrado. La astrología puede tener un cierto grado de realidad o influencia, pero no determina de manera absoluta el destino. Se reconoce que, mientras las posiciones estelares en el momento del nacimiento pueden tener un impacto, la agencia humana y el libre albedrío son fundamentales. De este modo, la astrología se considera como una de las muchas influencias en la vida de la persona, pero no como una fuerza dominante o ineludible. En la práctica, esto significa que aunque algunos judíos contemporáneos pueden interesarse en la astrología como una forma de autoconocimiento o como una dimensión de su espiritualidad, no se ven como un dictado del destino o una guía infalible para la toma de decisiones. Este enfoque refleja una síntesis de las tradiciones y creencias judías con una visión más moderna y matizada del mundo. En resumen, mientras que la astrología
jugó un papel más prominente en ciertas épocas de la historia del judaísmo. En el judaísmo contemporáneo se ha convertido en un aspecto más periférico, visto más como una curiosidad cultural o una herramienta espiritual que como una ciencia o práctica central. En ciertos aspectos, en ciertos círculos, porque hay otros círculos que lo toman como ciertos círculos que tienen mucha influencia hoy en día, porque hay muchos adeptos que se dejan engañar por estos círculos místicos y evidentemente toman, y más ahora que existe el YouTube y todo esto, han salido muchas personas que dicen que dominan estas prácticas. Esta evolución refleja la continua adaptación y reinterpretación de las tradiciones y creencias judías a lo largo del tiempo y en diferentes contextos culturales. Y vuelvo a repetir, hoy en día no hay un contexto cultural unificado, ni en el judaísmo, ni en la religión judía, ni en el mundo en general. No hay un contexto cultural unificado. Al no haber un contexto cultural unificado, muchísima gente, por necesidad eh, y por tener una falta de una convicción religiosa fuerte, caen eh, en los tentáculos de toda esta gente malintencionada, que lo único que pretenden no es hacer un bien, sino que ganar dinero a costas de las necesidades de los demás. Uno de los niveles más bajos que existe de la condición humana. Aprovecharse de la ignorancia y del dolor del otro para beneficio propio. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.